Bienvenidos a un nuevo ciclo de encuentro de los Andes. Raúl, hoy el tema de la vitivinicultura. A lo largo de los últimos años o décadas, el Malbec ha ganado bastante espacio dentro de las góndolas internacionales. Y allá por el 2014, cuando Macri todavía no era presidente, nuestro actual presidente, hablaba de la posibilidad o de la idea de malbequizar la economía, entendiendo que existían muy buenas prácticas en esas industrias para ser llevadas adelante en otras industrias. ¿Cómo estamos hoy? Y los dos últimos 2 años, a pesar de todas estas buenas expectativas, no han sido buenos en cuanto al consumo de vinos, ¿no? Y a semanas de nuestra fiesta de la vendimia, nos parece que es un buen momento para ponernos a pensar qué está pasando allí y cómo podemos revertir esta tendencia. Bueno, para charlar de estos temas estamos aquí con nuestros invitados. Felipe Crespo, subsecretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Alberto Arizu, presidente de UOFA, y Carlos Gianni Soto, presidente de Coninagro. Hace unos instantes hablaba de lo que es el Malbec, y el Malbec es en realidad el emblema de lo que es la industria vitivinícola. ¿Nos alcanza con la estrategia comercial del Malbec para sostener a la industria o tenemos otras puntas, digamos, como para ir evolucionando, digamos, a un mayor crecimiento o tecnificación, digamos, de esta industria? Felipe, ¿querés empezar? Sí, claramente lo has mencionado, ese es nuestro vino insignia, que conjuntamente con otros alimentos argentinos, la hierba y la carne, son los que identifican al país. Es lo que abre los mercados en el sector y puntualmente hace poco nosotros estamos trabajando fuertemente con la apertura de mercados y recientemente se acaba de abrir el Sistema General de Preferencias con los Estados Unidos y nos abre una gran oportunidad. Claramente vos has mencionado que hay una enorme caída en el consumo, hoy estamos en 20 litros por persona por año, pero creo que es un nicho en el que podemos mejorar. Hoy estamos exportando en un número de $70 millones a los Estados Unidos y creo que el Malbec puede traccionar hacia esos mercados. Más allá de eso, se siguen trabajando con el Mercosur y la Unión Europea para mejorar el sistema de aranceles y fuertes campañas de promoción, pero creo que el Malbec es la apuesta. Bien, muchas gracias. ¿Alberto? Bueno, a ver, un poco lo que sucedió con el Malbec y la Argentina se dio pocas veces, si es que ninguna vez en la historia vitivinícola mundial, ¿no? El hecho de poder asociar una variedad con un origen determinado no lo pudo hacer ningún otro país del mundo, para lo cual, de alguna manera, Argentina tiene este beneficio y esta ventaja competitiva de haberlo podido lograr. Una variedad que no es originaria de Argentina, que era originaria en Francia, que de hecho era una variedad muy importante para los vinos franceses, que participaba incluso en los grandes vinos de Francia, de la zona de Burdeos, y que era una variedad prácticamente olvidada en el mundo. Argentina pudo lograr no solamente tomarla como casi una bandera propia, sino que además demostrar que Argentina era un productor de altísima calidad gracias a las posibilidades que nos permitía el Malbec en este país, con las condiciones naturales que se dan en este país, en lo que se refiere a alturas, en lo que se refiere a las latitudes donde se produce el Malbec y en esta bendición que tenemos de poder recostarnos sobre la ladera montañosa y esta composición de suelos que tenemos. Definitivamente, uno podría decir es suficiente o no. Yo creo que el Malbec va a seguir siendo un símbolo de Argentina y es muy importante que lo conservemos como tal. Si uno analiza cuál fue el desempeño de Argentina, sigue siendo la variedad que defiende la calidad argentina, que defiende el precio de Argentina, que defiende el prestigio de Argentina. Y es lo que nos va a permitir también que Argentina pueda mostrar un sinnúmero de otras variedades y uvas que se producen en la Argentina con gran calidad, que gracias al Malbec nos va a permitir mostrar. No, mucho. ¿Y cuál sería la segunda variedad, digamos, como Bueno, para...? Es difícil decirlo, pero yo creo que Argentina tiene un enorme potencial. Esta vitivinicultura 3D que tiene la Argentina de altitud, latitud y la montaña, que genera un efecto de condiciones de suelo muy particulares, nos ha dado la posibilidad de producir muchas otras variedades. Bueno, la segunda en importancia es el Cabernet Sauvignon, que también está ampliamente
cultivado, y no en vano es la variedad más difundida del mundo. Entonces creo que hay una gran oportunidad, pero también lo es el torrontés, que la Argentina produce, es una variedad prácticamente autóctona de la Argentina, Chardonnay, y otras variedades tintas como puede ser el Syrah, como Bonarda, que es otra variedad que se da en la Argentina de manera muy, muy importante. Yo creo que Argentina tiene un gran potencial, pero lo que no podemos olvidarnos es de nuestra bandera y de nuestra insignia, que ha sido el Malbec. Clarísimo. ¿Carlos? Sí, indudablemente que en la introducción que vos hiciste, haciendo alusión a las palabras del presidente sobre la malvetización de la economía, yo creo que eso está mostrando ya la envergadura del Malbec en sí mismo, la envergadura del vino como bebida nacional y del sector vitivinícola dentro de la Argentina. Son tres aspectos que hay que realmente potenciar y analizar su verdadera dimensión. Uno, viendo desde la función que uno ocupa, realmente dentro de las economías regionales uno ve a la vitivinicultura con un potencial enorme gracias a su capacidad de gestión, y en esa capacidad de gestión con marcas insignias como es el Malbec, porque durante muchos años pusimos mucho esfuerzo en los términos de la producción, y es cierto y es así. De tal forma que hoy día, si no tenés buenos rendimientos, tu rentabilidad estás en serias dificultades, más si sos pequeño o mediano productor. Pero teniendo hoy día la vitivinicultura como ha logrado enfocarse, no solamente a la producción, a la elaboración, sino también a la comercialización, teniendo una marca insignia como el Malbec, indudablemente que tracciona para todo un aprovechamiento luego de la diversidad de marcas que vienen, de variedades que nos van a posibilitar posicionarnos. Lo que sucede acá, y que esto yo creo que es lo importante en lo que tenemos que ver, y estamos trabajando con el Gobierno Nacional, cómo logramos puertas adentro poder mejorar nuestras ecuaciones de precios, nuestros costos, para poder lograr efectivizar en ventas, en posicionamiento externo, estas cualidades que tanto Felipe como Alberto gráficamente han expuesto. Necesitamos una política más agresiva en donde logremos esta competitividad famosa que está vinculada a la parte logística, a la parte impositiva y a la parte financiera. Estos son los tres bastiones que hoy día se necesita frente a un mercado internacional que está ávido por nuestro producto, sumado, y Alberto me podrá verificar o no, las cosechas últimas que no han sido del todo provechosas en Francia, Italia y España, nos da una oportunidad que si no vendemos, no es por problema del mercado externo, sino por problemas internos, ¿no? Claro. Bien. La vitivinicultura es muy importante, clave para nuestra industria regional. A veces parece o se ve que su suerte está muy anclada a lo que puede ser la cotización del dólar o alguna ayuda estatal. Y uno se pregunta, ¿quedan cosas para hacer y qué estamos haciendo a nivel, por ejemplo, de eficientizar procesos, mejorar e incorporar nuevas tecnologías, software, etcétera, donde se pueda trabajar, digo, en otras estrategias y con esto garantizar mejor la rentabilidad? Yo creo que sí, que esa es una materia pendiente, es en lo que estamos trabajando precisamente porque aquí en Mendoza tienen un 57% de los viñedos de hasta 7 hectáreas y media. O sea, muchos son pequeños productores que les falta tecnificarse, eventualmente incorporar sistemas de riego, malla, adecuar el parque varietal a las cuestiones comerciales. Yo creo que tenemos que fortalecer también eso para ser un poco más competitivos, por lo menos internos. Claro está, y a nadie escapa, los costos argentinos, los costos logísticos. O sea, estamos en un proceso de recuperar esa infraestructura que se abandonó, en salir al Pacífico, se trabaja fuertemente, en recuperar el tren,
porque no puede existir y no se sostiene que tengamos un costo más alto de trasladar por la Argentina hasta el puerto que desde el puerto hasta los mercados. Y después seguir ampliando mercados, porque hoy estamos exportando el 20% de lo que producimos, o sea, lo fuerte, como bien dijo Alberto, es el mercado interno, que tenemos el 80% que queda acá, y ahí está el enorme desafío que logremos generar mayor consumo en ambos lados. Pero el acceso al crédito es fundamental. Sobre eso se ha venido trabajando. El Banco Nación finalmente ha trabajado líneas a largo plazo, con los tiempos productivos, con los años de gracia necesarios, a 15 años de pago, como es la línea Carlos Pellegrini, la línea 700, pero tenemos que bajar la inflación, porque si no la gente no va a tomar los créditos a los niveles actuales. O sea, esto es un paso a paso, la macroeconomía nos tiene que ir acompañando y se están haciendo las cosas para que lleguemos a un buen punto. Yo creo que el sector viene trabajando en un proceso de transformar y de mejorar su productividad y su mirada hacia el mercado. Ya hace 20 años, o quizás un poco más, empezamos a cambiar esa mirada desde que tenía esta industria que clásicamente miraba desde la producción hacia la demanda y empezamos a ver desde el consumidor hacia atrás, ¿no? Que es fundamental. Este cambio de mirada, de empezar a ver qué es lo que el consumidor demanda y de ahí en más adaptar nuestra oferta, fue un cambio que se potenció mucho con la salida de la Argentina hacia el mundo, y esto ayudó a tener una mirada distinta y a mejorar nuestros procesos productivos. De ahí empieza a haber una gran transformación y donde el sector ha hecho grandes esfuerzos desde el punto de vista productivo. Obviamente hay todavía un trabajo grande por hacer, todavía hay mucha tarea por hacer, tanto del sector privado como del sector público. Como bien lo decía Felipe, el costo argentino sigue siendo una dura carga para el productor argentino. De hecho, hoy nos cuesta casi tan caro o más poner nuestra mercadería desde Mendoza, ponerla en el puerto de Buenos Aires, claro, que el costo que tenemos de ponerla en el puerto de Buenos Aires en el puerto de Rotterdam, digamos. Esa diferencia es muy importante, porque la verdad que es una desventaja competitiva con nuestros principales competidores del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que Argentina está alejada de los principales mercados del mundo. Argentina está lejos de los principales mercados del hemisferio norte, que son los más desarrollados y que demandan la mayor cantidad de vino importado del mundo. Entonces, estas desventajas tenemos que empezar a superarlas, como también sucede con el tema de los tratados de libre comercio o las ventajas de los tratados arancelarios, que hemos visto cómo han repercutido en los negocios en otros países del mundo, como sucede en Chile, como sucede en Australia, por mencionar dos competidores directos de Argentina en el mundo, ¿no? Son pequeños obstáculos que tenemos que resolver, tanto trabajando en conjunto el sector público y el sector privado. Sí, indudablemente que hay una situación paradójica. Fijémonos cómo hay un aspecto tan positivo, pero dispar. ¿A qué me voy a referir? Que algo se ha hecho alusión. La velocidad con que el país está incluyéndose en el mundo internacional. En los acuerdos, en el esfuerzo, en las tratativas de posicionar internacionalmente al país. Lo que vemos que no es a la misma velocidad cómo se están adecuando los costos, la innovación, la tecnología dentro de nuestra industria, que no es conforme a esa velocidad. Es como si hubiera dos ritmos. Yo quiero hacer mención a una frase que me pareció muy oportuna del presidente que fue allí en el Centro Cultural Kirchner, cuando lo dijo ante empresarios y dirigentes de toda la Argentina, en que habló sobre el mercado, y recuerdo que lo manifestó muy claramente, que creo que está vinculado a la pregunta, la necesidad que el mercado dé igualdad de oportunidades. Y luego también mencionó la necesidad de que el mercado sea transparente.
¿Y cuál es la esencia de esto con lo que estamos hablando? Que el sector privado, cuando en la vitivinicultura sobre todo, le demos previsibilidad y le demos herramientas para que pueda competir, no te quepa la menor duda que la vitivinicultura va a posicionarse como se posicionó hasta el 2012, que con el plan estratégico vitivinícola, con la corporación vitivinícola, con los pequeños y los grandes productores, bodegas, el cooperativismo, juntos diseñamos el plan estratégico y se creció hasta llegar a posicionarlo en el 4% del mercado internacional cuando veníamos prácticamente el 0, y pico. Entonces tenemos las calidades enológicas, tenemos las políticas comerciales. Ahora, puertas adentro tenemos que mejorar las condiciones financieras, impositivas y laborales para poder volver a tener este posicionamiento de la vitivinicultura como subpoternos. Hago un zoom exactamente en esto. Digo, los últimos informes, Raúl, que recibimos de la industria muestran como que hay una caída en la industria, ¿verdad? Y las preguntas eran dos, y por eso hablo de hacer un zoom sobre lo que charlábamos recién. La primera parte de la pregunta sería, ¿de qué forma revertimos esa caída, digamos, de la industria que puede llegar a tener, que tendrá factores externos e internos o de competitividad? Y la segunda es, ¿cómo lo hacemos? ¿En cuáles podemos hacer en este paso a paso? ¿Dónde deberíamos poner prioridad para que la industria revierta la caída, o mejore o encuentre una mayor sustentabilidad? Yo ahí encuentro, y uno un poco con lo que decía Carlos recién, creo que la industria vitivinícola tiene una gran capacidad de actuar y reaccionar ante las circunstancias. Trabaja junto, a pesar de la atomización que tiene esa producción, que está en las distintas provincias, trabaja muy juntos y estamos trabajando mucho desde lo público y lo privado. Yo creo que tenemos que trabajar fuertemente sobre la base de armar campañas de concientización, perdón, de promoción del vino como bebida nacional, y en eso estamos fortaleciendo la Semana del Malbec en los próximos días. Estamos trabajando con una campaña pública de un video institucional que demuestre el contenido cultural del vino. Eso por un lado. Y por el otro lado, estamos trabajando con las mesas de competitividad. O sea, nosotros estamos sentando a toda la cadena de valor vitivinícola con todas las áreas del gobierno y para hacer deberes en cada uno de los casos, las cuestiones logísticas, impositivas, como se ha dicho aquí. Hemos mantenido días pasados con el ministro Echeverre una reunión en la cual se dejaron algunos apuntes y ahora nuevamente nos vamos a reunir posiblemente antes de la vendimia para mostrar avances y para seguir fortaleciendo algunas posibilidades. O sea que creo que básicamente es el modo que tenemos de hacerlo. Es público-privado, juntos y todo el Estado a la vez. Yo creo que es fundamental también pensar de que esta disociación que hacemos de mercado interno-externo, sí, creo que hay que mirarlo en un contexto general y sin dudas el mercado externo forma parte fundamental de la estrategia que Argentina tiene que tener para poder seguir expandiendo esta actividad y este sector económico que tiene tanto impacto en la economía regional del oeste, que emplea casi a más de 150.000 personas de manera directa y que es tan importante para las provincias del oeste argentino. La exportación tiene una posibilidad enorme para la Argentina. Como bien lo decía Carlos, somos el 4% de la exportación mundial, un país que por las características que tenemos deberíamos aspirar a tener no menos del 7-8% del mundo. Y de hecho, la manera de llegar a ese 4% fue estableciendo planes de largo plazo. El plan estratégico vitivinícola es un plan desarrollado con una mirada de largo plazo. Este sector necesita condiciones de competitividad pensadas en el largo plazo. O sea, ninguna condición espasmódica de la economía ayuda. O sea, yo tengo que lograr una competitividad sustentable en el largo plazo con una mirada que me permita a mí poder establecer esos pasos a seguir
para los próximos años. Construir un mercado lleva muchísimo tiempo. Salirse del mercado uno lo hace en pocos segundos, pero volver a recuperar ese mercado lleva muchísimo más tiempo y muchísima inversión. Y esto es lo que le pasó a la Argentina. La Argentina logró un desempeño internacional, probablemente uno de los más extraordinarios de la historia del mundo. Creció prácticamente cerca de un 20% en un periodo casi de 15 años. Ningún otro país del mundo. El más cercano fue Nueva Zelanda, con una vitinicultura mucho más concentrada y reducida y con otras características. Ningún otro país del mundo tuvo ese desempeño internacional. Lo hicimos a lo largo de prácticamente 15 años. Pero no hubiese sido posible de haberlo logrado sin haber tenido la década del 90 que nos permitió haber reconvertido la industria con la posibilidad de poder tecnificar y de poder estar preparados para enfrentar ese desafío. Ahora, entramos, empezar a salir de los mercados y ahora nos va a llevar tiempo volver a recuperar sobre todo ciertos segmentos del mercado. Cuando uno analiza dónde Argentina cae y donde Argentina se sostiene, en los mercados donde Argentina mantuvo rentabilidades aceptables, Argentina sigue vigente porque la marca Argentina sigue siendo atractiva. Donde ha tenido que salirse por problemas de rentabilidad es donde nos va a costar un tiempo volver a recuperarlo, porque los grandes tomadores de decisiones en el mundo vitivinícola tienen tiempos para hacerlo, y cuando una categoría sale, buscan otra que lo reemplace. Productores de vinos hay en todo lado del mundo. Qué importante lo que decías en cuanto a, y lo mencionabas también Felipe y vos también Carlos, de el tiempo que se toman a lo mejor en otros países para desarrollar los mercados y desarrollar las industrias, y a veces nosotros cómo se van interrumpiendo y tenemos que volver a tomar ese lugar. Entonces ahí es donde entra la importancia de un planeamiento a largo plazo, de un establecimiento de metas, y de ir siendo consecutivas estas metas, independientemente del color político y del partido que esté en un determinado momento en el país. Así es, sí, sí. Pero ¿sabes lo que sucede? Que también la coyuntura aprieta mucho, ¿no? Lo hablo como productor y lo hablo en una industria y en un sector que estamos muy preparados. Esto sin ningún tipo de soberbia ni menosprecio a nadie, lo hago en función de las economías regionales que conozco. Las mesas de competitividad que menciona Felipe, yo creo que es un gran ámbito que hay que mantenerlo, porque allí se puede discutir los grandes temas de la cadena de valor, que es otro de los grandes problemas de las economías regionales y de las economías argentinas, la distorsión entre el productor y lo que se vende en la góndola. Ese es un método que es muy interesante, y más si Felipe ha estado charlando con el ministro, no sé si estará en condiciones de hacer algún anticipo de anuncio de vendimia. No podés, Felipe. Ha estado viajando el ministro. Pasanos algún cable, che, que estamos ansiosos. Aprovechemos, nos gusta la noticia también. Alguna. Haciendo mención en eso, es necesidad también hoy día el productor y el sector que se aproveche esta circunstancia del mercado internacional. Y no con mucho podemos lograr empezar a avanzar. La previsibilidad, las políticas de Estado, pero la coyuntura manda. Y en eso vos dijiste hacer un zoom dentro de la variada gama de aspectos a tocar. Ajá. Yo te digo el tema financiero. Sin una pata financiera, ninguna economía regional puede avanzar. Claro. Argentina, comparada con el resto del mundo, solamente está cerca del 14% de su Producto Bruto que tiene su política financiera. Y del 14%, solamente el 1,4% no alcanza el 2% destinarla al sector agroindustrial. Es decir, que estamos en una desventaja con Chile, que destina casi el 80% de su Producto Bruto a prestar a sus productores, a su industria, a su comercialización. Australia, que está arriba del 120%, para que veas con qué fuerza inyectan países que compiten con nosotros, Estados Unidos casi el 100%. Esta es una situación de entre la que vos mencionaste, hay muchos otros, por supuesto, el tema del precio del dólar, ya mencionamos, pero el tema financiamiento hoy día tenemos que buscarle alguna forma de poder avanzar, porque luego el Estado va a recuperar. Nosotros hacíamos rápidamente
que lo hemos presentado inclusive, que lo hizo la COVIAR, una inversión fiscal del 3% de aumento en los reintegros en el sector vitivinícola tiene un costo fiscal cerca de los 30.000 millones de dólares. Creemos que si tomamos una estimación de una exportación de 1.000 millones de dólares, que es una meta totalmente lograble porque lo hemos hecho y lo hemos superado. Lo hemos superado. El Estado mismo puede recuperar 300 millones de dólares. Entonces, esto es lo que estamos discutiendo en la cadena de valor, que cómo el sector vitivinícola necesita, como el resto de la economía, una pronta apoyo de orden crediticio, porque con tasas al 27, 28% es imposible poder salir a competir frente a las ventajas que tienen nuestros competidores. Claro. Ahí el vino tiene otros competidores, ¿no? A nivel de consumo. La cerveza, el fernet, las saborizadas, todas cosas que llegan a las mesas y a las góndolas. ¿Ustedes están de acuerdo con esa mirada que dice que por apuntar quizás a los segmentos más selectivos, el vino perdió parte del mercado masivo de bebidas? Yo no estaría de acuerdo con esa apreciación, en principio. Entiendo que esto también tiende a hacer modas y que se han absorbido por lo que hemos vivido en los últimos tiempos. La cerveza ha invadido no solo aquí, en muchos lugares del mundo. Yo creo que no. Después el vino tiene un costo más elevado, quizá, y en situaciones de economías más difíciles a veces la gente se pasa a otra bebida. Pero creo que es claramente recuperable. Por otra parte, la vitivinicultura representa otra faceta. Yo quería entroncar con lo que decía Carlos recién, que es una economía regional que genera una gran cantidad de trabajo y que se debiera pensar en otras alternativas que no solamente la vínica, porque si bien analizamos que hay una caída en el consumo del vino, pero si nosotros sumamos todo el complejo de la vid, entre uva en fresco, pasas, a nivel global las estadísticas dicen que todavía hay un crecimiento sostenido. Quizás San Juan, el caso de San Juan, que está más diversificado, tiene estrategias puntuales para ser competitivos en cada una de ellas. Nosotros también, quizá para Mendoza, que hoy estamos vinificando el 98.5% de lo que se produce, o que son uvas para vinificar, debiéramos pensar en otras alternativas que no sean las exclusivas del vino. Bueno, un poco volviendo a tu pregunta acerca de los llamados productos sustitutos, no creo. El fenómeno de la premiumización se ha dado en todas las categorías. Sucede también lo mismo con la cerveza y las espirituosas, donde también las cervezas artesanales le ganaron enormemente una porción gigantesca a las cervezas tradicionales, más industriales, donde ha caído mucho el consumo de la cerveza, porque cae en mayor proporción el consumo de cervezas industriales, y lo mismo sucede con las espirituosas. Los cambios de hábitos en el consumo de alcohol, de bebidas, digamos, que contienen alcohol, es un fenómeno que hay que seguirlo de cerca. Creo que el vino presenta, a diferencia del resto de las bebidas alcohólicas, siempre ha estado asociado a un consumo mucho más responsable, a un consumo más moderado, casi una actividad cultural, está asociado al turismo, está asociado a una experiencia, está asociado a un montón de actividades que otras bebidas no lo están, para lo cual creo que en ese sentido hay un enorme potencial para seguir creciendo y desarrollándolo. Sobre todo atrapando a los jóvenes. Por ejemplo, en la Argentina trabajamos menos con los millennials que lo que ha hecho Estados Unidos. Fíjate que el impacto en el consumo de vinos que han tenido los millennials en el mercado americano ha sido muy superior al impacto que tuvieron los baby boomers, que cambiaron por completo el consumo de vinos en los Estados Unidos. Y los millennials ha sido muy superior todavía. Y creo que acá en la Argentina todavía tenemos mucho por aprender de cómo
acercarnos a los millennials como lo ha hecho Estados Unidos u otros países del norte de Europa como lo hizo el Reino Unido. Claro, esto yo creo que es la clave. Yo creo que va por ahí con lo que se ha mencionado, porque si uno hace una lectura de cómo está el mercado internacional en el consumo, fíjate que datos interesantes que debemos recordar. Los países tradicionales de producción vitivinícola, en la mayoría han bajado su índice de consumo per cápita. Pero el consumo en el mundo de vino ha aumentado. ¿Cuál es el signo? El signo es que hay nuevos mercados incipientes que se van abriendo. Y ahí es donde tenemos que tener el foco y creo que hacia eso se va. Y por eso hay mucho futuro realmente en posicionar a la Argentina. Y en el mercado interno, bueno, en el mercado interno indudablemente que hay una competencia. La estamos a través de todas las instituciones buscando esta igualdad de oportunidades. Lo vimos cuando se quiso grabarlo con el consumo, con un impuesto en el consumo interno, que lo considerábamos totalmente, justamente contrario a la igualdad de oportunidades, porque una cosa es una bebida industrial y otra cosa es una bebida surgida de una economía regional, de una producción donde tiene connotaciones de empleos sociales y productivas totalmente diferentes, y donde necesitamos diversificarnos, y por eso la ley de jugos, que hace años que estamos todo el sector vitivinícola detrás de esa ley, porque consideramos que es otra manera también de darle rentabilidad y amplitud a la riqueza que se mencionaba que tiene todo el sector vitivinícola. Así que hay muy buenas perspectivas, necesitamos que en este sentido no creemos que sea lo contrario, pero que el Estado en esta coyuntura tiene que ver cómo nos da esas herramientas para que la vitivinicultura luego con innovación y tecnología pueda posicionarse y competir, que seguramente desde la producción, la industria y la comercialización podemos estar a la vanguardia del mercado. Déjame que haga una pequeña observación. Nosotros desde Wines of Argentina estamos analizando claramente dónde está el ecuador de consumo a nivel internacional y estamos viendo que hay como una especie de ecuador que se acerca alrededor de los 25 litros. Es decir, que aquellos países por encima de ese nivel de consumo bajan y hay muchos países por debajo de ese nivel de consumo, que prácticamente todos que suben. Coincido con lo que dice Carlos y retomo lo que dice, que el consumo mundial ha aumentado y está sostenido principalmente por los nuevos consumidores. Para nosotros es fundamental para elaborar estrategias tailor-made en países donde están países como China, incluso nosotros tomamos como país emergente a Estados Unidos, que todavía tiene un consumo per cápita de 10 litros y es el principal mercado de consumo del mundo. China se ha transformado en el quinto importador de vinos del mundo y son países que consumen, China prácticamente nada, no llega al litro, y Estados Unidos consume 10 litros per cápita por año. Pero cuando uno analiza Argentina, que está entre 20 y 21 litros per cápita por año, bueno, más o menos está cerca de ese ecuador de consumo. ¿Sabes que ahí, si da el tiempo, completando el comentario de Alberto, es importante estos nuevos mercados que se están abriendo como muy fértiles y que reciben muy bien el paladar del vino argentino, y que son tan grandes, las alianzas estratégicas que nuestras firmas están intentando hacer con los que en principio podían ser competidores, es importante mencionarlo, como el sector privado está buscando realmente ser competitivo. Por eso esta demanda no es gratuita, esta demanda al Estado de asistencialismo, para nada. Es poder darnos las herramientas, porque estas alianzas estratégicas, como en el caso de las cooperativas vitivinícolas, en alianzas con las cooperativas francesas, para abordar los vinos de las zonas asiáticas o la zona de Brasil, están mostrando que el sector privado no se cruza de brazos
y está tratando de dar respuesta para que no caigamos en esto que fue tan lamentable, que fue el sobrestock de vino y todo esto que en definitiva fue la gran condena que tuvo el pequeño y mediano productor, que es la esencia al quien tenemos que fundamentalmente rescatar, ¿no? Y a la pequeña y mediana empresa. Perfecto. Bueno, Raúl, vamos llegando al final. La verdad que esta cuestión que decían ustedes de aprovechar nuestras aptitudes y capacidades, aprovechar las ventajas y lo que decían en cuanto a el aprendizaje constante y el desarrollarnos, nos llevan realmente a un punto que es interesante dentro de lo que es la industria. Estamos en época de vendimia, Los Andes como medio no quería estar fuera de la industria y fuera de todo lo que es esta fiesta, que como bien decías vos, Alberto, hace un rato, abarca todo este cordón oeste de lo que es la Argentina. Nosotros creemos que podemos estar cerca de estar brindando servicios y ser útiles a las distintas comunidades. La industria del vino es una de las comunidades y una de nuestras audiencias, así que ya muy agradecidos y esperemos que las perspectivas de este año sean mejores y que vayan, a medida que pasen los años, estando cada vez mejor en el mercado. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la participación y también le agradecemos a todos los mendocinos que participaron a través de las redes sociales de esta propuesta de Los Andes. Bueno, muchas gracias Hacemos por la un invitación. brindis. Pero muy bien. Gracias. Salud. 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 Muchas gracias. Por Mendoza. Gracias.